Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente favorita de chismecito turco, noticias frescas y por supuesto, mucho drama y romance de nuestras queridas telenovelas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha puesto a temblar a todos los fans de Erken Cikus, una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿Can Yaman realmente quiere tener un bebé con Demet Özdemir? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mar de especulaciones, analizar las pistas y tratar de descifrar la verdad detrás de este bombazo. Antes de que empecemos con todo este jugoso drama, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, por supuesto. Así no se perderán ni un solo vídeo con las últimas noticias de sus actores turcos favoritos, análisis profundos de sus personajes y, por supuesto, mucho chismecito como el que les tengo preparado hoy. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. La pregunta del millón: Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos robó el corazón en Erken Cikus, ¿están planeando agrandar la familia? Bueno, la verdad es que esta pregunta ha surgido a raíz de varias entrevistas y comentarios que ambos han hecho a lo largo del tiempo. Recordemos que la química entre Can y Demet era palpable en la pantalla, era innegable. Y esa química se trasladó, al menos en la imaginación de muchos fans, a la vida real. Era una bomba de emociones cada vez que Sanem y Can se cruzaban, una conexión que traspasaba la pantalla y hacía suspirar a millones alrededor del mundo. Y como no íbamos a shippearlos. Su amor en la ficción era tan real, tan auténtico, que era inevitable fantasear con la idea de que ese amor floreciera fuera del set. Después de Erken Cikus, ambos actores tomaron caminos separados, tanto profesional como personalmente. Demet se casó y luego se divorció, mientras que Can también ha tenido sus propias relaciones y proyectos. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó para los fans de Candem, como cariñosamente se les conoce. ¡Ay, Candem, Candem! Ese nombre que resuena en cada rincón de las redes sociales, un grito de guerra de aquellos que aún sueñan con verlos juntos. Un fandom que se niega a dejar morir la magia de Sanem y Can, que sigue buscando señales, interpretando gestos y alimentando la esperanza de una reconciliación. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha soñado con un final feliz para esta pareja de ensueño? El rumor de que Can quiere tener un hijo con Demet resurge cada cierto tiempo, alimentado por comentarios ambiguos, gestos en redes sociales y, por supuesto, el deseo ferviente de los fans de verlos juntos nuevamente. En algunas entrevistas, Can ha expresado su deseo de formar una familia, de tener hijos, de experimentar la paternidad. Y inevitablemente, cuando Can habla de formar una familia, muchos fans piensan inmediatamente en Demet. Es que es automático. Can dice familia y nuestra mente viaja instantáneamente a Demet, a esa sonrisa radiante que ilumina cualquier espacio. Es la imagen de ellos dos juntos, rodeados de pequeños Candem corriendo por el jardín, la que alimenta nuestra ilusión. Y no podemos evitarlo, es que la idea es demasiado tentadora. Imaginarlos como padres, transmitiendo su talento y su carisma a sus hijos, es un sueño que se niega a morir. Por otro lado, Demet también ha hablado abiertamente sobre sus deseos de ser madre algún día. Ha dicho que es algo que visualiza en su futuro, que le encantaría tener hijos y formar su propia familia. Entonces, si juntamos estas dos declaraciones, el deseo de Can de ser padre y el deseo de Demet de ser madre, tenemos la tormenta perfecta para que surjan todo tipo de especulaciones. ¡Boom! La bomba explota y las redes sociales se inundan de teorías, análisis y montajes. Un simple comentario, una mirada fugaz, un me gusta estratégico, son suficientes para encender la mecha y desatar la locura colectiva. Y es que en el mundo de las telenovelas turcas, los fans somos como detectives, buscando pistas en cada detalle, interpretando cada movimiento y construyendo teorías que a veces superan la realidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can ha expresado específicamente su deseo de tener un bebé con Demet? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco más turbia. No hay ninguna declaración oficial o confirmación directa por parte de Can de que quiera tener un hijo específicamente con Demet. La información que circula en las redes sociales y en algunos medios de comunicación a menudo se basa en interpretaciones de sus comentarios, en deseos de los fans y a veces incluso en noticias falsas. Hay las fake news. El gran enemigo de los chismosos como nosotros. Noticias inventadas, rumores infundados y montajes elaborados que circulan a la velocidad de la luz, alimentando falsas esperanzas y creando expectativas irreales.
Es por eso que es tan importante verificar la información antes de compartirla, para no caer en la trampa de la desinformación y no contribuir a la creación de falsas ilusiones. Es importante recordar que tanto Khan como Demet son figuras públicas, y sus vidas personales están constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado y diseccionado hasta el más mínimo detalle. Y a veces estas interpretaciones pueden estar muy lejos de la realidad. La presión de la fama. Imaginen vivir bajo el microscopio constante con cada paso que dan siendo observado, juzgado y comentado por millones de personas. Es una carga pesada, que puede afectar la salud mental y emocional de cualquiera. Es por eso que es tan importante recordar que detrás de las cámaras y los reflectores, hay seres humanos con sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen ser respetadas. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Demet, como ya sabemos, estuvo casada y ahora está enfocada en su carrera. Khan también está muy dedicado a sus proyectos profesionales y ha tenido otras relaciones. Entonces, aunque la idea de verlos juntos nuevamente pueda ser muy atractiva para los fans, es importante respetar sus vidas personales y no crear expectativas irreales. La realidad es dura, lo sé. A veces es difícil aceptar que nuestros sueños no se hacen realidad, que la vida no siempre es como queremos que sea. Pero es importante recordar que Khan y Demet son personas reales, con sus propias vidas y decisiones, y que merecen ser felices, incluso si eso significa que no están juntos. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál fue la reacción de Demet ante la supuesta idea de Khan de tener un bebé? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque la reacción de Demet es, en gran medida, desconocida. No ha habido una declaración pública directa por parte de Demet respondiendo específicamente a este rumor. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones. ¿El silencio otorga? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Será que Demet está evitando el tema para no alimentar la polémica? ¿O será que su silencio esconde algo más? Las teorías son infinitas y cada fan tiene su propia interpretación. Algunos fans interpretan el silencio de Demet como una señal de que podría haber algo de verdad en el rumor, mientras que otros creen que simplemente está evitando alimentar la polémica. En cualquier caso, la falta de una respuesta clara por parte de Demet deja abierta la puerta a la interpretación y a la imaginación de los fans. La ambigüedad es la clave del éxito. Un poquito de misterio, un poquito de incertidumbre y listo. Tenemos a los fans pegados a la pantalla, esperando ansiosamente cualquier señal que confirme o desmienta el rumor. Es una estrategia clásica en el mundo del entretenimiento, mantener al público enganchado, generando expectación y alimentando la curiosidad. Pero vamos a ser realistas. Si Khan realmente hubiera expresado su deseo de tener un hijo con Demet, es muy probable que ella se hubiera pronunciado al respecto, ya sea para confirmar o para desmentir la información. El hecho de que no lo haya hecho sugiere que o bien el rumor es falso, o bien Demet prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público. La privacidad es un tesoro. En un mundo donde la información fluye libremente y la vida privada de las celebridades es constantemente expuesta, es comprensible que Demet quiera proteger su intimidad y mantener ciertos aspectos de su vida alejados del escrutinio público. En conclusión, la pregunta de si Khan Yaman realmente quiere tener un bebé con Demet Özdemir es, por ahora, un misterio sin resolver. No hay pruebas contundentes que confirmen esta afirmación, y la falta de una respuesta clara por parte de ambos actores solo alimenta aún más las especulaciones. Es un tema que seguirá dando de qué hablar, que seguirá generando debates y que seguirá alimentando la esperanza de los fans de Khan. Pero al final del día, lo más importante es recordar que la vida personal de Khan y Demet les pertenece a ellos, y que debemos respetar sus decisiones y no crear expectativas irreales. Lo que sí sabemos es que Khan y Demet son dos personas talentosas y exitosas que han dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Su química en Erkencicus fue innegable y el deseo de verlos juntos nuevamente es comprensible. Sin embargo, es importante recordar que sus vidas personales les pertenecen a ellos, y que debemos respetar sus decisiones y no crear expectativas irreales. Y quizás lo más importante de todo es recordar que la felicidad de Khan y Demet, individualmente, es lo que realmente importa. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco tanto como yo.
Recuerden que toda la información que les he presentado aquí se basa en rumores y especulaciones, y que no hay ninguna confirmación oficial por parte de Khan o de Met. No se crean todo lo que ven en Internet. La clave es ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por las emociones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Khan y Demet podrían volver a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus teorías. ¿Son Team Kandem o creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos con las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas. Prometo traerles más chismecitos jugosos y análisis profundos de sus actores favoritos. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, no dejen de soñar, pero con los pies en la tierra. Hasta la próxima.